nuestros micrófonos apagados. Damas y caballeros, es momento de iniciar con el ciclo de conferencias magistrales y lo hacemos con el tema Aprendizaje móvil en instituciones de educación superior a cargo de la doctora Calkin Suero Montero. No sin antes resaltar en ella, quien es profesora docente de la Escuela de Ciencias Educacionales y Psicología de la Universidad de Finlandia del Este. Trabaja con el equipo de investigación de la profesora titular Eija Karna en el desarrollo de espacios educativos innovativos e inclusivos, así como también en la implementación de nuevas metodologías educativas. La doctora Calkin posee extensa experiencia desarrollando e implementando prácticas pedagógicas basadas en tecnologías para la educación y coordinando bajo estos aspectos, proyectos y consorcios internacionales a nivel europeo, incluyendo el H2020 de ICREFA to Learn y el Open Science Schooling y el School and Driving of Change Project recientemente aprobados, entre otros. Con nosotros, la maestra Calkin Suero Montero. Doctora, el espacio es todo suyo. Bienvenida. Muchas gracias, Rosani. ¿Me pueden escuchar? Sí, te escuchamos. Adelante. Bueno, voy a compartir mi pantalla también con los sonidos y así podemos dar inicio a lo que vamos a estar discutiendo hoy. Bueno, buenos días a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer para mí pues, compartir este momento con todos ustedes durante este primer Congreso Caribeño de Investigación Educativa. Mi nombre es Calkin y estoy por el momento en la Universidad de Finlandia del Este, en la Escuela de Educación y Psicología. Y lo que vamos a tratar hoy es el tema de aprendizaje basado en proyectos y cuáles herramientas hay para hacer que el aprendizaje basado en proyectos sea una realidad y cómo se implementa en práctica. Y todo esto lo vamos a ver desde el punto de vista de aplicaciones prácticas, de proyectos con los que yo he tenido mucho que ver como coordinadora de esos proyectos o como participante activa en el desarrollo de los resultados que hemos logrado. Bueno, para comenzar, muy brevemente, y me imagino que esto es un tema que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, quisiera comenzar por lo más básico, ¿no? Cómo introducir el tema del aprendizaje basado en proyectos. A mí me parece ideal siempre ver lo que significa el STEAM Education, la educación STEAM. ¿Qué es y por qué es importante? Y con esto doy inicio a toda esta idea para ver si podemos enmarcarlo de una manera que podamos utilizarlo luego. Bueno, la educación STEAM viene del acrónimo por sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering, Arts and Math, STEAM. Y básicamente se enfoca en la creación de proyectos interdisciplinarios que involucran todas estas disciplinas, involucran las ciencias naturales o sociales, involucran la tecnología, la ingeniería, las artes, particularmente el diseño y como la representación visual de objetos, y todo esto junto con las matemáticas también. Entonces, el STEAM, la educación STEAM ve todos estos elementos como uno. Y cuando se pone en marcha, entonces se le da el beneficio a parte de los estudiantes a tener un proceso más logístico en lo que están aprendiendo. Y todo esto facilita para ellos también que vean la importancia no solamente de un aspecto, sino también de otros. Pero bueno, con esto de la educación STEAM, lo que más podemos decir que sobresale es esta incorporación de diferentes conocimientos cognitivos, de diferentes, claro, asignaturas curriculares que generalmente se ven aisladas, pero ahora vienen todos estos juntos
para desarrollar no solamente esos conocimientos cognitivos en esas particulares tópicos, en esos tópicos particulares, sino también otras competencias, como las que se están hablando tanto últimamente, estas competencias del siglo XXI, ¿no? El trabajo en equipo, la colaboración, la flexibilidad cultural y demás. Pues todo esto también es facilitado a través de esta educación, de este tipo de acercamiento. Ahora, ¿qué más podemos aprender de esta educación STEAM? Es que son proyectos interdisciplinarios y en equipo. Ya no se trabaja individualmente, no es solamente una persona que tiene que hacer todo el trabajo, no, sino que todos necesitan aprender cómo colaborar unos con otros, cómo comunicarse, cómo hacerse entender, y por eso también ese tipo de habilidades que se aprenden no solamente son las cognitivas, sino también son estas que se necesitan en la sociedad globalizada actual. Y usan la tecnología como lazo de unión entre todas las otras disciplinas que se aprenden. Entonces, esta es la belleza de la educación STEAM. Y encontré un video muy interesante que me gustaría compartirlo con ustedes. También está aquí el link y espero que se pueda escuchar, que detalla muy bien lo que la educación STEAM es. Vamos a ver si esto... Un viaje hacia la educación STEAM. Comenzaremos con una analogía que para muchos de ustedes resultará muy apetitosa. De la tostonera al robot. ¿Cuántos disfrutan de unos buenos tostones con un exquisito mofongo? Eso pensé. Ahora bien, ¿cuántos disfrutan y se benefician de la tecnología? Ajá. Es un título curioso que vincula dos aspectos que todos utilizamos: alimento y tecnología. ¿Ves la relación? La educación es el alimento que nos hace mejores seres humanos, y la tecnología e ingeniería son conocimientos, herramientas e invenciones usadas por los seres humanos en su cotidianidad. Por consiguiente, todos necesitamos educación y dependemos de la tecnología e ingeniería en nuestras vidas. Cuando hablamos de tecnología e ingeniería, nos referimos al conocimiento utilizado en aplicaciones prácticas y el ingenio creativo empleado en innovaciones e invenciones. Bajo la tecnología e ingeniería tenemos las comunicaciones, la transportación y la producción. En esas áreas surgen diversas oportunidades y posibilidades de estudio para participar en el mundo laboral como empresarios o empleados, y a su vez trabajar en aprendizaje permanente para ser productivos en la sociedad del siglo XXI. Por otra parte, la tecnología e ingeniería junto a las ciencias, las artes y las matemáticas han generado cambios significativos a través de la historia humana. Además, no perdamos de vista que el cambio es una constante en la vida del ser humano. Hoy día vemos esos cambios con una generación en un mundo digitalizado, que rechaza los paradigmas tecnológicos y productivos tradicionales, lo que plantea nuevos retos al sistema económico y educativo. Pensando en la educación en el momento actual de cambios, ¿qué te provocan estas imágenes cuando las observas? Podemos ver cómo la educación tradicional es cerrada, desegregada, que encierra el potencial humano, mientras que la educación STEM es abierta, integrada e innovadora, por ende libera ese potencial. Cuando hablamos de educación STEM, nos referimos a un acrónimo de enfoque educativo que crea una metadisciplina para adoptar un aprendizaje completo que estimula la creatividad, la innovación, el ingenio y la investigación. Es una educación interdisciplinaria en la cual los estudiantes aplican de forma holística las diversas materias en contextos que crean vínculos entre la escuela y la comunidad. Por otro lado, surge la educación STEAM, que persigue añadirle a STEM las artes y el diseño. Con los cambios de paradigma en los escenarios actuales y el deseo de ampliar experiencias educativas, nace el movimiento de los makers. Es un movimiento con una comunidad bien diversa que afirma que todos somos hacedores y que trabajan experiencias de aprendizaje en STEAM. La educación STEAM plantea cambios e innovaciones en contenidos para trabajar, producción digital, videojuegos y apps, energías renovables, nanotecnología, biotecnología, biomimesis, máquinas, programación, automatización y robótica. Bueno, esa era solo una pequeña introducción. Me pareció interesante encontrar un video
que hacía tantas referencias culturales, ¿no? Que a lo mejor se pueden captar fácilmente por las personas allá. Entonces, esto es lo que es el STEAM, ¿no? Vamos a plantear, a olvidar ya esto de enseñar las diferentes materias individualmente. Ahora se ven las materias como al unísono. Y esto puede que genere, y la idea es que genere un mejor y más profundo aprendizaje. Ahora, ¿cómo se desarrolla esta educación STEAM? Esto es lo que vamos a ver con las herramientas educativas que hay desde el punto de vista físico, herramientas físicas, así como también metodológicas. Y dentro de las metodologías o pedagogías educativas que se utilizan para desarrollar esta educación STEAM, está el aprendizaje basado en proyectos o el ABP. Y voy a empezar por definir qué es el aprendizaje basado en proyectos. Y otra vez, a lo mejor ustedes ya están familiarizados con el término, ¿no? Pero para dar un mejor enfoque a donde queremos llegar, la definición, una de las mejores definiciones que a mí me ha parecido encontrar, es esto que lo enfoca como un método de enseñanza, donde esos conocimientos y habilidades que los estudiantes adquieren se realizan a través de ellos, estar involucrados en desarrollo de proyectos reales. Y se le da un tiempo determinado para que ellos entonces investiguen posibles soluciones a algo que les afecta personalmente, digamos, en la sociedad donde viven. Puede que no sea a ellos como individuos, pero que afecta a la sociedad donde ellos están desarrollándose. Entonces, esto es el aprendizaje en proyecto. Trata de darle sentido, un sentido más profundo a las lecciones que se ven de manera curricular, contextualizándolo a algún problema real en particular. Y dentro de esta definición, me gusta enfatizar o enfatizar 4 diferentes procesos que se ven. El primero es esto de investigar en trabajo en equipo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Luego, planear una posible solución. Después de esto, o en paralelo con esto, se crea o se propone un tipo de solución ya planeada y finalmente se evalúa. Y esto vuelve de nuevo el círculo o el ciclo a repetirse, ¿no? Entonces se ve la investigación con esto de entender cuál es el problema y por qué es un problema y qué se ha hecho hasta este momento para resolverlo. Entonces entender el contexto. Luego, este planeo es encontrar la información que se necesita para poder proponer una nueva solución y qué se hace. Entonces, este entendimiento de qué vamos a hacer, esto es en trabajo en equipo, ¿no? Esto lleva, entonces, una vez se decide qué vamos a hacer, a tratar de implementar esto que se ha decidido, ya sea como un prototipo físico o como un plan, un modelo, basado en esto, en lo que ya ellos han planeado, los estudiantes como equipo. Luego esta evaluación, en donde se pone en práctica esa posible solución y ver la factibilidad o entender si se puede hacer algo mejor. Y luego este proceso vuelve a repetirse. A resaltar es también importante ver que entre evaluar, investigar, planear y crear, también los estudiantes necesitan dar a conocer qué ellos han hecho, así para fomentar más ese entendimiento que ellos mismos están creando de ese problema en particular. Otra cosa que es importante recalcar aquí es que todo este proceso favorece la autorregulación. Estamos creando individuos que piensen críticamente y una de las habilidades que necesitan para lograrlo es la autorregulación y este proceso es genial para lograr esto. ¿Por qué? Porque a los estudiantes se les da agencia. Ellos necesitan tener esta libertad para entender que lo que están haciendo puede ser significativo y para decidir cómo trabajan para llegar a una solución particular y qué se crea. Entonces, todo este poder que siente el estudiante, como en el trabajo en equipo,
pues también refuerza, le da más énfasis a esa autorregulación que necesitan ellos tener. Y en todo este proceso el maestro pone en práctica el aprendizaje por andamiaje. En otras palabras, el maestro tiene el rol de ser un mentor, de ser un coach. Él va guiando el proceso, pero no necesariamente tiene que ser la fuente de información principal que los estudiantes vayan a acceder. Y eso es muy importante tenerlo también en cuenta, porque el estudiante aquí en este tipo de aprendizaje basado en proyectos es el protagonista de la experiencia educativa. Muy bien, con todo esto en mente, entonces, ¿cómo nosotros vamos a poner en práctica esto de aprendizaje basado en proyectos? Bueno, pues hay diferentes herramientas educativas que se pueden utilizar, pero todo dependerá del tipo de proyecto que se va a desarrollar. Y algunos ejemplos que puedo dar en línea tienen, por ejemplo, los Legos, que son estos cubos que se pueden formar en diferentes construcciones. Son geniales para implementar este tipo de proyectos, dependiendo de la edad del estudiante o de los grupos de estudiantes que se vayan a involucrar en este tipo con este tipo de metodología. Hay Legos muy simples o hay otros que son muy avanzados, como los Legos Mindstorms que están aquí. Son estos que se pueden programar y pueden hacer que los robots que construyen los grupos, pues, desempeñen una función en particular. Y este es un tipo de proyecto que puede, esta clase de herramienta puede facilitar. Entonces, dentro de la idea de cómo usar esta herramienta, el maestro decide si este ambiente lúdico, tanto físico como digital, es lo que necesitan para llevar a cabo el proyecto que se vaya a determinar. Pero los Legos en particular proveen estas facilidades de ser educativos, ¿no? Son robots que son educativos y permiten o facilitan el aprendizaje de ciencias, el aprendizaje de ingeniería, el aprendizaje de diseño, también como de programación. Y todo esto, sin olvidar, muy importante, que se desarrolla la creatividad de los estudiantes que están participando y también de los maestros, claro está. Otra herramienta que es muy popular, más en el mundo completamente digital, es el Minecraft. Y en el Minecraft, entonces tenemos el Minecraft Education. Y esto está tomando el mundo por ahora, como todos estamos casi tan aislados, básicamente no podemos salir, ni siquiera muchos de nosotros podemos ir a las escuelas, ¿ya? Los niños están en las casas recibiendo educación en línea. Entonces Minecraft, que primeramente se creó como juego, un mundo virtual, ahora también aporta soluciones educativas. Y hay una enorme cantidad de diferentes ideas que se pueden implementar para niños de diferentes edades o estudiantes o maestros de diferentes edades. Y todo depende de cómo se quiera implementar la lección que se quiere dar. Como digo, esto es un mundo totalmente virtual, así que la colaboración y el desarrollo de proyectos se hace dentro de este mundo abierto. Y en general, las diferentes lecciones o las diferentes actividades que se pueden hacer dependen mucho de lo que el maestro quisiera poner en práctica con sus alumnos. Entonces, es muy flexible y es excelente, especialmente cuando no están todos en el mismo lugar, pero pueden todos llegar al mismo lugar virtual y compartir y hacer y desarrollar actividades al unísono. Otras herramientas que, bueno, como ustedes pueden ver aquí, tenemos dentro del Minecraft Education, tenemos algunas de las lecciones que están ahí gratis. Básicamente pueden los maestros accederla, y hay lecciones acerca de, no sé, economía,
Hay lecciones de matemáticas, hay lecciones de arte, hay lecciones de finanzas, hay lecciones de simplemente cómo trabajar en equipo, y todas son lecciones muy importantes que se dan. Otra vez, vuelvo a enfatizar, las herramientas educativas que se pueden utilizar para desarrollar esto de aprendizaje basado en proyectos dependerá de qué tipo de proyectos el maestro quisiera pues poner en práctica. Otra herramienta que también ha sido desarrollada, y esto fue desarrollado por uno de los proyectos que yo tuve el honor de coordinar, el eCraft to Learn, y este es el ambiente digital que nosotros desarrollamos, y basado, claro, en diferentes pedagogías, y aquí lo pusimos en prácticas. Entonces, este ambiente digital también está inspirado por el movimiento Maker, o este movimiento de que somos hacedores, y la filosofía do it yourself, o esta filosofía de que tú lo puedes hacer tú mismo, ¿no? Entonces, dentro de este ambiente digital, eCraft2Learn.github.io, y esta es la Unified User Interface, esta es la interfase que unifica todas las diferentes herramientas que hemos creado. Aquí se puede personalizar el aprendizaje, lo que es fundamental para crear un ambiente que provea diferentes oportunidades para diferentes estudiantes. Y trabajando en equipo, esto es muy importante. También dentro de este ambiente se promueve esto de la autoconciencia, si es un término propio de traducirlo. Pero esto de que el estudiante tiene que entender cómo va progresando en su experiencia educativa, qué más necesita para terminar el proyecto o para colaborar con la terminación del proyecto, y cómo puede esta colaboración ser más satisfactoria. También se ofrece dentro de este ambiente digital estos mecanismos de comunicación entre el estudiante y el maestro para fomentar también la autorregulación. Hay un mecanismo evaluativo en donde los estudiantes se evalúan unos a otros dentro de su grupo, y también los maestros evalúan a los estudiantes basados en esa retroalimentación que se provee. Entonces, este es como diría, un ambiente muy completo que facilita especialmente cuando se facilita el desarrollo de educación virtual también. Otra buena fuente de, digamos, libre, la hemos encontrado en la serie animada Noah y Max. Y aquí es una fuente de recursos, digamos, para que los maestros tengan acceso a entender cómo se implementa este tipo de disciplina. Y un poquito, aquí hay un pequeño video de uno de los tópicos o temas que esta Noah y Max trata. Y si me permiten, voy a presentarlo también. ¡Vamos, tío! Max, ¿aún jugando? Bueno, vete a tu habitación a estudiar, que está llegando Alex. Si estudiar no sirve de nada. Yo haré videojuegos y me haré súper famoso. Lo que tú digas. Ahora quítate del medio. ¡No! ¡No, deja! No, deja tú. ¿Qué has hecho? ¡Yo qué sé! Chicos, os veo en la pantalla.
¡Estáis en el juego! Max, haz algo ya. Alex llegará a casa de un momento a otro. ¡Norte! Habéis entrado en Electronia, y para salir tendréis que derrotarme. Lástima que ahora ya nadie pueda. ¿Qué se supone que está pasando? No lo sé, pero vamos a descubrirlo pronto. Eje, chicos. Hace días que los patinetes no funcionan en el juego. ¿Y tú serías el gran campeón de Electronia? Ja, deberías haber empleado mejor el tiempo en estudiar, ¿no crees? Pues yo no pierdo el tiempo intentando que alguien se enamore de mí. Sí, los opuestos se atraen. Los iguales se repelen. ¡Claro! Como los imanes. Los polos iguales se repelen. ¡Chicos! ¡Esto es la bomba! Noah, échate hacia adelante. Ok. Como decía, estas son series que proveen recursos para hacer más accesible el entendimiento de diferentes conceptos dentro de la educación STEAM. Y pues son recursos libres que los maestros pueden acceder y también los estudiantes, pues es muy fácil para ellos pues entender ciertos conceptos, como por ejemplo esto de los iguales se repelen y los opuestos se atraen en educación electrónica. Entonces, es interesante ver que también este tipo de recursos existen, no solamente en forma textual, sino también en forma visual, y lo que permite la motivación para los estudiantes, así como también para los maestros. Entonces, este tipo de recursos es muy recomendable. A ver, ¿cómo ponemos entonces en práctica pues la educación STEAM, utilizando estas herramientas que tenemos, tanto las físicas como las digitales? Pues aquí voy a presentar unos cuantos ejemplos de proyectos y recursos libres en los que he estado involucrada y que hemos desarrollado como parte de los proyectos que voy a presentar. El primero es el eCraft to Learn, y esto fue un proyecto con recursos del Horizon 2020, que es la Comisión Europea de la Investigación. Pues teníamos un consorcio con 12 diferentes instituciones a nivel europeo para crear, para traer adentro de la educación, tanto formal como informal, esto de la fabricación digital y las ideas del movimiento maker. Y durante el proyecto, pues estuvimos investigando, diseñando, pilotando y también validando un ecosistema de enseñanza para la creación de artefactos que eran asistidos por ordenadores o computadoras. Y ahora voy a detallar un poco más a qué me refiero con este tipo de artefactos y qué es la fabricación digital y cómo todo esto en realidad puede ser traído al ambiente de la educación. Pues con el término fabricación digital nos referimos, por lo menos durante nuestro proyecto, nos referimos a esas actividades que involucran la creación de artefactos. Y estos artefactos están compuestos por elementos físicos, así como también elementos digitales. Entonces, son artefactos que son programables. Y con esto, con este concepto de la fabricación digital, es que estábamos tratando de aplicar el aprendizaje basado en proyectos
el contexto formal, educativo formal, también como el contexto educativo informal. Entonces, el concepto del proyecto que desarrollamos pues tenía como base el crear este ambiente educativo, ¿no? En donde, donde hubiese esta forma de desarrollar las ideas de los estudiantes o no solo ideas, sino también las preguntas que ellos tuvieran a través de objetos físicos. Entonces, imagínense que un grupo de estudiantes quisiera desarrollar, no sé, algún tipo de que hace mucho calor en el ambiente donde ellos están y quieren desarrollar un nuevo tipo de abanico o un nuevo tipo de ventilador. ¿Cómo se puede esto desarrollar con tantos tipos de ventiladores que ya existen? Entonces, el objetivo del concepto con el eCraft to Learn era proporcionar ese ambiente en donde esas ideas o esas preguntas, esas cuestionantes que tuviesen los estudiantes puedan ser implementadas o resueltas en alguna manera. Entonces, había un espacio para esto de idear las cosas que se quisieran resolver. Había un espacio para, pues, libremente y en equipo, crear soluciones, crear modelos o plantearse soluciones posibles y también para aplicarlas y ver qué tan buenas esas soluciones pudieran ser. Había un espacio en donde las artes tomaban parte principal y una de las actividades que estuvimos haciendo fueron los robots de teatro, o los robots como actores. Había una parte en donde dentro de este concepto el estudiante le daba vida a los artefactos que creaba y a través de la programación. Entonces, el concepto embarcado en estos diferentes elementos, la idea final era que el estudiante tuviera un conocimiento más profundo de las capacidades que ellos mismos podían desarrollar y tuviera confianza de decir, bueno, pues yo puedo ser lo que quiero ser luego, porque aunque no sepa cómo las cosas funcionen ahora, puedo entender cómo llegan a funcionar luego. Entonces, este era el concepto que pusimos en marcha con este proyecto de eCraft to Learn. Y para que este concepto se volviera una realidad, pues tuvimos que crear una metodología, ¿no? Una pedagogía, una manera de que los maestros también entendieran cómo el proceso iba a funcionar. Y esta pedagogía, identificamos 5 diferentes etapas y estaba basada, como pueden ver ustedes también, en las ideas del aprendizaje basado en proyecto, así como también en el pensamiento de diseño, design thinking. Entonces, estas 5 etapas o procesos que la pedagogía puso en marcha involucraban esto de idear qué cosas hacían falta para resolver, cuáles problemas se podían tratar de proveer solución o de mejorar, planear qué tipo de información será requerida para resolver tal o cual problema, o qué tipo de habilidades se necesitaban para llegar a proponer una solución. Luego la creación de prototipos, y esa creación era creación física. Se necesitaba dentro de esta pedagogía, de esta metodología pedagógica, pues en realidad tener algo físico hecho. Y todo esto basado en las ideas constructivistas. Y esta creación de artefactos físicos, pues se hacía en equipo, no era una sola persona que podía hacerlo todo, ¿no? Y todos tenían que compartir y tratar de poner juntos todas las ideas en algo que funcionara para luego. Y esa creación tenía que ser programable. Entonces, dándole vida a ese tipo de cualquier artefacto que ellos decidieran que fueses
fuese suficientemente bueno para solucionar el problema que ellos estaban tratando de solucionar. Y finalmente, la idea de compartir los conocimientos, no solamente con los miembros del grupo, sino también con otras personas, ya sea dentro de la escuela, como también en el mundo digital. Entonces, esta fue la pedagogía metodológica la metodología que nosotros seguimos durante el eCraft to Learn. Y para realizar entonces esta fabricación digital, como mencioné antes, con herramientas digitales como por ejemplo el Arduino o el Microbit, que son procesadores, los Raspberry Pis, que es como una mini computadoras, impresores de 3D, láser, softwares, entornos de programación visual, etcétera, unidas con herramientas físicas, herramientas que todos ya conocemos, tijeras, cartones, cintas pegantes, materiales reciclados, textiles y demás, y claro, mucha imaginación. La combinación de estos tres elementos, de las herramientas físicas, digitales y la imaginación, pues nos dieron lugar a una miríada de diferentes soluciones a diferentes tipos de actividades que los estudiantes que participaron en este proyecto con nosotros desarrollaron. Pero voy a detallar un poquito para darle un poco más de énfasis a cada una de estas herramientas. Por ejemplo, el Arduino, que es básicamente una plataforma de prototipos electrónica que se puede también programar y esto es lo que nosotros utilizamos. Y con el Arduino la programación es bien sencilla, ¿no? Especialmente la programación visual que usamos para esto. Y se usa mucho este Arduino para hacer proyectos, para el aprendizaje basado en proyectos, y se ha aplicado, como diría, es algo que comienza por colegas españoles y bueno, pues se ha distribuido en toda Europa. Yo tengo aquí un pequeño video clip de una de las reuniones que había hecho Arduino, creo que este es del 2015, y presentando los proyectos que los estudiantes pues habían desarrollado basados en esta plataforma. ¿Cómo se llama vuestro proyecto y en qué consiste? Hemos hecho una librería domótica donde tú seleccionas un libro de la lista que hay en el ordenador y el láser te lo apunta directamente sobre la librería real. Perfecto, ¿me podéis decir qué proyecto habéis hecho aquí? Hemos hecho el Arduino Piano con sensores capacitativos. ¿Cómo se llama vuestro proyecto y en qué consiste? Bueno, es una máquina de hacer pompas y se llama la máquina de hacer pompas controlada por Arduino. ¿Con qué proyecto? ¿Qué es lo que habéis hecho esta vez? Pues principalmente hemos decidido hacer un robot controlado con un mando de PlayStation. Bueno, el video muestra muchas otras de los proyectos que los estudiantes han hecho y como ven, pues es muy importante que una vez los proyectos estén realizados, sin importar qué tipo de proyecto sea, qué tan complejo o tan simple pueda que sea el proyecto que los estudiantes realicen, es muy importante que compartan ellos esta solución final para darle ese sentido de empoderamiento
que se necesita al compartir con otros lo que ellos han logrado. Entonces, el Arduino es una de estas pues, plataformas que consiste en este microcontrolador y los entornos de programación, que muchos de ellos pueden ser programación visual, como el Snap for Arduino, que está muy accesible para los estudiantes, incluso para los que son principiantes. Otra de las plataformas que usamos en nuestro proyecto de eCraft2Learn fue el Raspberry Pi. Y esto sí que es un ordenador en el tamaño de una tarjeta de crédito, básicamente. Y se pueden utilizar añadiéndole los periféricos como un monitor y el mouse, el ratón y el teclado. Se puede utilizar como si fuese pues, un ordenador cualquiera. Y este fue también el objetivo principal de este tipo de plataforma, de este tipo de dispositivo, fue pues facilitar la enseñanza tecnológica en las escuelas. Y este es un proyecto que se inició en el Reino Unido, lanzado en el 2012, si recuerdo bien, pero que también estuvo en formación desde antes, desde el 2005-2006. Entonces, estos proyectos han estado todo el tiempo viendo de cara a la educación, cómo vamos a mejorar la educación que tenemos a través y facilitar esto del aprendizaje basado en proyectos. Y el énfasis de estos Arduino, Raspberry Pis, es más en el entorno tecnológico de la parte del aprendizaje basado en proyectos. Entre las herramientas físicas, pues ustedes las conocen, ¿no? Todas las herramientas físicas que hay, todo lo que se puede usar, que se puede reciclar, pues tiene el potencial de formar parte del proyecto que los estudiantes puedan desarrollar. Y con todo esto unido, entonces nosotros propusimos este ambiente digital que ya he mencionado, en donde cada una de esas de esos procesos de la metodología pedagógica, pues estaba representado con una herramienta digital que podía, pues, ayudar a que se desarrollara. Entonces, teníamos una parte para ayudar a los chicos a hacer la idea, a llevar a cabo este tema de idear qué se podía hacer. Y teníamos una parte que ayudaba a llevar a cabo la planeación de lo que se debía hacer, otra parte que ayudaba con la creación digital, particularmente con esto de crear modelos en 3D, etcétera. Otra parte que se encargaba de ayudar a la programación para diferentes niveles, ya sea programación visual o programación bajo texto, y también para compartir con la comunidad en línea y la comunidad general lo que se había logrado. Entonces, todo este ambiente digital fue básicamente construido de cara a la pedagogía que se desarrolló durante el proyecto. Uno de los ejemplos, y este es uno de los ejemplos más sencillos que estuvimos desarrollando tanto con los estudiantes como con los maestros, fue la creación de un simple faro, ¿no? El proyecto Faro, como les decíamos, ¿no? Con papel, con botellas plásticas, la idea era construir una miniatura, un faro miniatura, y que pudiera entonces pues apagarse cuando fuese de día, digamos, así como representándolo cuando hubiese mucha luz, o que se encendiese cuando la luz estaba bajita, ¿no? Entonces se le daban a los participantes pues los diferentes materiales que necesitaban, incluyéndole el Raspberry Pi o el Arduino, dependiendo de cómo quisieran ellos construirlo, los LEDs, resistores, papeles, plásticos, conectores, todo esto se le daban como un paquete. Y se decía, bueno, pues, ¿qué creen ustedes? Y aquí hay unas cuantas imágenes, y esto fue durante el entrenamiento, la etapa de entrenamiento a los maestros que participaron en el eCraft2Learn. Le dimos este entrenamiento para que ellos se sintieran más con más confianza cuando fueran a desarrollar esta pedagogía con los estudiantes.
Y aquí, bueno, pues estas son simplemente algunas que otras imágenes de lo que los maestros decidieron pues hacer. Y esta es la representación del faro. Como ven, es algo muy súper sencillo. Simplemente pusieron unas cosas encima de la otra, trataron de programar que cuando se tapara, se le cubriera la luz al LED, pues encendiera o hiciera una alarma sonora, y cuando hubiese mucha luz, pues se apagara. Y con este tipo de idea tan sencilla, pues implementando proyectos más complejos, pues fue fácil para los maestros y entender el significado de cómo implementar esto en sus aulas de clase. También fue muy importante para ellos tener esta experiencia de primera mano, de cómo desarrollarlo y qué dificultades pudieran sus estudiantes también tener. Entonces, con este tipo de proyecto básico se le da inicio, ¿no? Se le da cabida a que estas ideas del making y las ideas de la fabricación digital pues lleguen al aula de clase normal. Otros proyectos que se desarrollaron, como les mencioné, es esto del teatro de robots, ¿no? Y viendo cómo estos robots pudieran tener diferentes roles, digamos, y cómo ellos actúan uno frente de otro y qué hacen cuando se encuentran. Estuvo también muy interesante. Otro fue fotosíntesis, ¿no? Aquí en mi oficina tengo todavía uno que otros de estos proyectos. Uno de los grupos decidió hacer un museo y poner en ello pues una piedra preciosa y tenerle toda la seguridad alrededor, que si alguien tomaba la piedra, pues la alarma surgiera. Y todo esto fue desarrollado dentro de las actividades curriculares de los estudiantes, tanto aquí en Finlandia como en Grecia, que era uno de los países también que estaban involucrados en el proyecto. Aquí ofrezco este link, el enlace a YouTube, y ahí hay una lista de diferentes videos demostrando las actividades de los estudiantes y lo que se pudo lograr en este eCraft2Learn. Bueno, pues rápidamente voy a presentarles otro proyecto que también utiliza el aprendizaje basado en proyectos, y es del Open Science Schooling. Y la idea atrás del Open Science Schooling es esto de fomentar la reincorporación al aprendizaje de las ciencias, porque nos dimos cuenta que los estudiantes cuando llegan al bachillerato, en esto de los 15, entre 13 y 16 años, pues pierden el interés en aprender ciencias. Aquí en Europa principalmente, algo que se está viendo mucho. Entonces, ¿cómo podemos motivarlos otra vez? ¿Cómo podemos hacerles entender que las ciencias son interesantes y que pueden ser algo que incluso a ellos les guste? Entonces, ni tuvimos la idea, bueno, vamos a desarrollar este tipo de proyectos y a ver cómo nos va. Y nos ha ido bastante bien. Y la idea es para otra vez que el aprendizaje basado en proyectos sea contextualizado. Entonces, los estudiantes no están aprendiendo ciencias solamente por lo que ven en el libro de texto, sino que lo que se ve en el libro de texto se contextualiza a su comunidad local. Entonces, la idea con el Open Science Schooling, el OSS, como ustedes ven aquí, es este aprendizaje que se realiza fuera del salón de clases para generar experiencias educativas más profundas. Entonces, así los estudiantes pueden entender cómo la ciencia se relaciona a ellos de manera personal. También es una forma atractiva de adquirir diferentes tipos de competencia del siglo XXI, también como habilidades. Esto de la comunicación otra vez, del trabajo en equipo y demás, y todo esto en asociación con la sociedad. Entonces, dentro del Open Science Schooling,
estos son los procesos, como ven, un poco similar, pero no completamente, porque el Open Science Schooling no se enfoca solamente en las tecnologías, sino que utiliza las tecnologías más como herramientas en lugar de crear nuevas tecnologías. Entonces, con este Open Science Schooling tenemos estos 4 procesos pedagógicos, esto de la contextualización, de los conocimientos, de adquisición de conocimientos e implementación, de la documentación y autorregulación, así como también como esto del compartir y reflexionar entre la experiencia que se ha vivido. Más o menos terminar. Vamos a ver lo que hemos podido pues aprender contextualizando, identificando el problema. Y esto es un proyecto que desarrollamos también a nivel europeo. Y aquí están los estudiantes investigando qué es ciencia. טבע, דומם, כל מה שאנחנו פוגשים בעצם, הכל. מדעים בשבילי זה מקצוע מעצבן. מה זה מדעים בשבילך? אני חושבת שמדעים בשבילי זה כלי עזר לפתרון בעיות בעולם שעדיין לא נפתרו לפני, כמו פילוסופיה. זה ממש מעניין, כי אתה מגלה כל מיני דברים חדשים שאתה לא יודע. מדעים בשבילי זה המקצועות שהם מכריחים את הבן אדם באמת להתרכז ולחשוב על המהות, על איך העולם הזה בנוי, ולא סתם לחשוב ולהמציא. אני חושבת שמדעים זה כל מיני דברים מעניינים, ממשהו עם כל מיני צמחים, חומרים. יש מדעים טובים ויש מדעים גרועים. מדע גרוע זה מדע שלא מסוגל לבדוק את עצמו. פשוט מניח כל מיני אקסיומות ומקבל אותם כמו שמדע טוב זה מדע שחוקר את עצמו. בגלל זה מי שמבין טוב ומי שמבין תהליכים, מבין שמדע טוב מבצעים בצורה פילוסופית. בשבילי מדעים זה מקצוע כמו כל מקצוע אחר. שיש ילדים שאוהבים אותו ויש ילדים שלא אוהבים, אנשים שלא אוהבים. אז זה מקצוע טוב, חשוב ללמוד את זה. מבונים מה יש מסביב. מדעים בשבילי זה חקר היקום. כל שאר המדעים שפשוט מקבלים את ההנחות שלהם ולא מטילים ספק בהנחות שלהם, הם לא שונים מאמונה דתית. ובאמת צריך ללמד אותו לאנשים שאוהבים אותו ולא לכפות על ילדים לאהוב אותו אם הם לא אוהבים. מה זה מדעים בשבילי כאילו? אני לא יודע מה זה מדעים. מדעים בשבילי זה ידע. מדעים לדעתי זה מקצוע ממש חשוב שיתרום לי הרבה בחיים. לפי איך שמה שאנשים סיפרו לי, שמדעים זה דבר מאוד חשוב, ובלי מדעים לא היינו קיימים. מדעים בשבילי זה היכולת של כולם לקחת, להגיד, מוצר מסוים ולהפוך אותו ולראות מה יוצא ממנו. בעצם כימיה. מדעים זה בעצם מה שאומר לי על היסודות בעולם. זה לא כמו אמונה תחילה, זה לא כמו דתות, זה לא כמו אמונות, זה לחשוב בצורה ביקורתית. האם הדברים שאני מאמין באמת מסתדרים? האם דבר אחד נובע לדבר? ובעיניי זה המהות של המדעים, זה החשיבה הביקורתית וכל הזמן לחשוב אם משהו מסתדר או לא מסתדר, ולכן מאוד חשוב ללמוד את זה. After studying the people surrounding us, we have discovered there are many opinions regarding sciences. Our next step is to take what we know and transform science into something more accessible to the public. Este fue un pequeño video que hicieron los chicos en Israel. Uno de los socios dentro del proyecto del proyecto Open Science Schooling. Y la idea, como ustedes vieron, primero es contextualizar, ¿no? Identificar un problema. Y para estos chicos, el problema que ellos tuvieron fue entender lo que ciencia era, lo que significaba ciencia para ellos y para las personas alrededor de ellos. Eso fue el problema que ellos decidieron investigar. Y empezaron por contextualizarlo haciendo entrevistas, tanto a maestros, como a niños, como a adultos, fuera de la escuela, a diferentes personas.
Y coleccionaron todas estas entrevistas en un video. Y esta es una de las cosas que ellos aprendieron, también a hacer videos dentro del proyecto y a entender, bueno, estos son los diferentes conceptos de ciencia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer que la ciencia sea más asequible a los demás? Y ese fue el proyecto que ellos tuvieron y fue un proyecto muy bonito y desarrollaron entonces actividades en un playground, en un espacio de juegos fuera de su escuela, para que los niños más pequeños de la escuela pudieran entender con más facilidad lo que la ciencia es. Entonces, eso es un ejemplo de las diferentes cosas que pueden servir como proyectos dentro de una escuela. Y bueno, el otro proceso que va dentro del OSS es esta parte de adquirir los conocimientos. Y aquí los estudiantes pues reciben entrenamientos, información a demanda. Y pueden entonces esta información y estos conocimientos pueden ser entregados por la escuela, los maestros mismos, o también por otros actores en la comunidad. Porque algo importante con el Open Science Schooling es que la comunidad se involucre, tome parte fundamental en todo el proceso. Otro proceso que vemos es la documentación de la experiencia, porque los estudiantes tienen que animarse a mantener un registro de lo que está pasando, de cómo ellos están progresando. Y esto sirve como una herramienta también de autorregulación. Y finalmente vemos esto de compartir y reflexionar. También los estudiantes, a través de este compartimiento de experiencias, pues se apoderan de su propio aprendizaje. Y es una herramienta de autorreflexión. Y ahí vemos estudiantes de Polonia que hicieron, por ejemplo, videos o que compartieron en Lituania con la sociedad que les correspondía. Trataron de involucrar también a los padres y a los amigos de la escuela para hacer los proyectos en conjunto. Y quiero cerrar este ciclo de ejemplos, pues mostrando cómo los estudiantes de Portugal pues representaron esta idea del Open Science Schooling para ellos.
Bueno, pues puedo reportar que los estudiantes en Madeira, Portugal, decidieron que necesitaban ellos mejores condiciones eléctricas en su escuela y decidieron, bueno, pues investigar cómo mejorar la situación porque la energía, el consumo de energía era muy alto. Investigaron, hicieron toda la investigación como ustedes vieron ahí brevemente, qué pudieran ellos implementar de acuerdo con las condiciones del lugar. Y decidieron implementar pues energía solar como una energía renovable que ayudara a mantener pues la escuela y a disminuir el consumo eléctrico, los costos eléctricos en que la escuela incurría. Y fue un proyecto con mucho éxito. La escuela definitivamente estuvo muy feliz de los resultados. Y aquí no está la otra parte del video, pero sí que implementaron una de las soluciones que pues con la ayuda de expertos en energía renovable en la comunidad, pues pudieron implementar ellos la solución que habían ellos pensado fuese la mejor. Entonces, estos son algunos de los ejemplos prácticos de cómo se ha desarrollado el aprendizaje basado en proyectos dentro de diferentes metodologías educativas. Y para terminar, pues un poquito de motivación con las ventajas que este tipo de métodos en la educación pues ofrece. Y esta es una infografía que me pareció muy buena, porque sí que detalla de manera concisa las ventajas de este tipo de metodología, empezando con la motivación de los estudiantes y siguiendo con el desarrollo de su autonomía, esto de la agencia que los estudiantes demuestran, así como del espíritu autocrítico, que es muy importante con esto de las capacidades del siglo XXI. También esto de fomentar capacidades sociales, que comunicación, que la cultura, y la inteligencia emocional, que es muy importante, y viéndolo desde el punto de vista de cómo los diferentes estudiantes aprenden. Pues también este tipo de aprendizaje basado en proyecto ayuda a tener en consideración que hay diferentes estudiantes y aprenden de manera diferente. Y con este tipo de metodología, pues esto se mantiene en perspectiva. Bueno, finalmente, una imagen que les dejo, ¿no? Para que pensemos, ¿no? Porque es difícil como maestro o maestra, pues a veces no saber cómo van las cosas a resultar al final. Y con el aprendizaje basado en proyecto hay mucha incertidumbre, porque los estudiantes necesitan tener esa autonomía para aprender, para cometer errores y para volver a hacer. Entonces, me gusta mucho esta imagen que encontré, ¿no? En donde, pues, a los maestros básicamente se les motiva a no tenerle miedo al error, los errores son buenos, de los errores se aprenden a veces más que de las cosas que simplemente son correctas y que alguien dice que son correctas, ¿no? Esto de plantearse retos es muy importante. Y claro, trabajar en grupo es mejor que trabajar de a uno, ¿no? Esto me gustó, ¿no? ¿Qué quiero para mis alumnos? Quiero que los alumnos pues se desarrollen como ciudadanos globales, que tengan capacidades que sean más allá de las capacidades cognitivas. Entonces es importante considerar qué tipo de metodología se aplica. Otra lección muy bonita, ¿no? No vengas a clase a estudiar, ven a aprender y a aprender cómo aprender. Eso es lo importante, ¿no? Liberar la mente a la creatividad y, claro, divertirse, porque también la educación puede ser divertida. Y con esto, pues, muchas gracias, me despido. Si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias a la doctora Suero por tan
excelente disertación y qué manera de haber iniciado con esta magistral conferencia. Ha sido sumamente interesante toda la presentación. Nos hemos pasado con el tiempo y para poder ajustarnos a la agenda, pues no vamos a poder continuar. Bien, vamos a continuar con el espacio que tenemos ya programado. Así que muchísimas gracias a usted por su magistral disertación. Gracias por haber recibido la invitación. A todos los espectadores que nos acompañan en directo por nuestro canal de YouTube, les invito